Un privilegio saludarles, queridos amigos y amigas que nos ven semana a semana desde diferentes rincones del mundo. Es sorprendente la cantidad de personas que nos escribe de tantos lugares y de tantas partes. Gracias por sus palabras de ánimo. Seguimos en estas reflexiones que hacemos semana a semana con el propósito de traer esperanza, con el propósito de estudiar la palabra. Quiero que se acomoden, que busquen sus Biblias. Hoy día estudiaremos una sección de Juan capítulo 11, muy importante especialmente para los tiempos que corren. Muy bien, ya estamos acomodados. La Biblia habla de un tema muy difícil que en estos tiempos está afectando a muchísimas personas. Me refiero a la muerte. No hay nada que produzca tanta desesperanza como la muerte. Cuando nos enfrentamos a la muerte tenemos la tendencia a desequilibrarnos, a pensar que todo se acabó, que no hay más esperanza y que ya está todo. Las personas suelen hacer locuras y suelen hacer cosas que finalmente terminan desequilibrando toda su vida frente a la muerte, porque ante la muerte nadie está preparado, aunque todos sabemos que en algún momento nos va a llegar el momento, la hora de enfrentar la muerte, nadie está preparado totalmente. Recuerdo en mi país, en un sector yendo desde Santiago de Chile hasta Valparaíso, en una cuesta cerca de una ciudad que se llama Yayay, veía constantemente a un ermitaño que vivía a orillas del camino y que solía pedir y vivía en una especie de choza. Luego a los años me enteré de quién él, me enteré cuando murió. Era un médico que en esa cuesta tuvo un accidente y murió toda su familia y decidió quedarse allí por desequilibrio, por el enfrentamiento o el mal enfrentamiento de la muerte, y finalmente estuvo allí 30 años, dejándolo todo, simplemente por la muerte, por el enfrentamiento de la muerte. Hay muchas razones para esperar la segunda venida de Jesucristo, pero probablemente una de las razones más importantes tenga que ver con la esperanza de la resurrección. Lo que la Biblia nos dice, y lo que dice esta sección en particular, es que Cristo es todopoderoso y que tiene poder sobre la vida y sobre la muerte. Pero por sobre todas las cosas, en la gran esperanza cristiana, que es la resurrección. El capítulo 11 nos habla de tres personas, de tres hermanos, Lázaro, Marta y María. En el versículo 1 nos dice que había un hombre enfermo llamado Lázaro, que era de Betania, y el pueblo de Marta y María, sus hermanas. Era un sector muy cercano a Jerusalén. Jesús solía refugiarse en ese hogar. No sabemos cómo Jesús llegó a ser amigos de estos hermanos, pero Jesús usaba la casa de ellos como una forma de descanso. María, dice el versículo 2, era la misma que ungió con perfume al Señor y le secó los pies con sus cabellos. Es decir, una mujer que tenía mala fama. Las dos hermanas, versículo 3, mandaron a decir a Jesús, Señor, tu amigo querido está enfermo. Es evidente que cuando tú tienes a alguien enfermo buscas ayuda en un médico y los cristianos se refugian en la oración. Así que eso es más o menos normal. Ahora, fíjense la respuesta de Jesús, que es una respuesta extraña. Cuando Jesús oyó esto, dijo, esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. ¿Cómo sabía Jesús lo que iba a ocurrir? No tengo idea. Pero Jesús sabía que la muerte de Lázaro de alguna manera podría
significar un momento de inflexión en su ministerio. Estamos en casi el final del ministerio de Jesucristo y Jesús sabe lo que va a ocurrir, menos las personas que están a su alrededor. Versículo 5, Jesús amaba a Marta, a su hermana, a Lázaro. A pesar de eso, cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más donde se encontraba. Ahora hay que detenerse un poco aquí en el decir estoy enfermo, porque podrían decir tengo una gripe. No. En el mundo antiguo, cuando se decía estoy enfermo, es cuando cuando la gente entendía que la persona se estaba muriendo. Es decir, hablan de la enfermedad que consideraban de alguna forma castigo de Dios en el momento del enfrentamiento a la muerte. Y Jesús se quedó 2 días más. Después de esos 2 días, Jesús dice a sus discípulos, vamos a Judea. Y los discípulos le dicen, Rabí, hace muy poco los judíos intentaron apedrearte y todavía quieres volver allá. ¿Acaso el día no tiene 12 horas? Respondió Jesús. El que anda de día no tropieza porque tiene la luz de este mundo, pero el que anda de noche sí tropieza porque no tiene luz. Esas frases enigmáticas de Jesús que evidentemente sus interlocutores no entendían. Todavía hay gente de ahora que no entiende, pero Jesús está diciendo, déjense de andar en la oscuridad. ¿Cuándo van a empezar a entender que andan en la luz, que yo soy la luz? Ya les he dicho, soy la luz del mundo. Dejen de andar pensando en cosas que finalmente los alejan del verdadero sentido del mensaje que yo he venido a transmitir. Dicho esto, añadió, nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Señor, respondieron los discípulos, si duerme es que va a recuperarse. No entienden nada. Como era habitual, los discípulos no entienden. Pero Juan, que está escribiendo casi 60 años después, les aclara diciendo en el versículo 13 que Jesús les hablaba de la muerte de Lázaro, pero sus discípulos pensaron que se refería al sueño natural, como es evidente, como normalmente andaban desubicados. Por eso les dijo claramente, después de haberlos escuchado, les dice, Lázaro ha muerto. Y por causa de ustedes me alegro de no haber estado allí para que crean, pero vamos a verlo. Y según la mente, algunos de ellos rascaron la cabeza diciendo, ¿de qué está hablando? Y Tomás, Dídimo, que en griego significa gemelo, le dice a los otros discípulos, vamos también nosotros para morir con él. Una cuestión fatalista, Tomás tenía esa actitud mental. Es decir, si no, lo intentaron apedrear, vamos, porque ahora nos van a apedrear a todos. O sea, vamos resignados. Cuando llega, versículo 17, Jesús se encontró que aunque Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro, Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 3 kilómetros de distancia. Y muchos judíos habían ido a casa de Marta y María a darles el pésame por la muerte de su hermano. ¿Qué es lo habitual? Mucha gente suele acordarse de los, entre comillas, amigos solamente cuando alguien muere. Mientras tanto, no. Cuando las personas están por morir, muchas preguntas se agolpan en la mente, tal como Marta. Versículo 20, cuando Marta supo que Jesús llegaba, fue a su encuentro, pero María se quedó en casa. Señor, le dijo Marta a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. En eso demuestra tener certeza y de saber quién es Jesús. Así que tenía completa seguridad de que su hermano habría sanado si hubiera estado Jesús presente. Pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que le pidas. Ella está diciendo esas palabras con muchas expresiones y frases que nosotros decimos sin entender con claridad lo que estamos diciendo. Y son frases cliché.
Y Jesús le dice, tu hermano va a resucitar. Y ella le responde con la lógica de la persona que está entendiendo y viviendo lo que está viviendo en ese momento, la muerte de su hermano. Yo sé que resucitará en la resurrección en el día final, respondió Marta. Y aquí viene una de las declaraciones más sorprendentes de Jesús. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Aquí hay un juego de palabras que ha sido mal entendido en el pensamiento cristiano por siglos. Lo que está diciendo Jesús es que la resurrección es Él y que en Él está la vida y que todos los que crean en Él, aunque mueran, van a vivir. Y como entendemos eso, no morirá jamás. El jamás está mal traducido. La expresión del griego es vivirá eternamente, vivirá para siempre, vivirá de una forma permanente, tal como traducen otras versiones como la Reina Valera, por ejemplo, que dice no morirá eternamente, o sea, no, su muerte no será para toda la eternidad, como algunas personas sugieren. Y le dice, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. No había entendido nada la pobre Marta. Le costaba entender, porque es difícil entender. No habían visto una resurrección de Jesucristo tan cerca, aunque Jesús ya había hecho un milagro de resurrección, que es el hijo de la viuda de Naín. Ahora, ¿cómo entendemos esto? ¿Y por qué es tan importante? La gente se aferra a la vida como si la vida vaya a durar para siempre, y no es así. No es así. La vida tiene fecha de caducidad, y todos los que vivimos tenemos fecha de caducidad. Yo no creo que Dios provoca la muerte. Eso es una concepción folclórica, falsa, que no tiene fundamento bíblico, y que se sustenta en nociones equivocadas sobre Dios. Dios no ocasiona la muerte. Dios no es causante del dolor y el sufrimiento. La muerte ocurre por otros factores. En forma particular, las conversaciones más profundas que yo alguna vez he tenido con seres humanos han sido con moribundos, personas que saben que se van a morir. Y una de esas personas fue mi hermano. Mi hermano murió de cáncer. Era atleta, una persona con un cuerpo excepcional, y recibió un golpe en el coxis, y eso le provocó paulatinamente un cáncer a la médula. Y murió en condiciones muy tristes, ciego, paralítico, sordo, casi mudo, una enfermedad tremendamente cruel. Y algunas de las conversaciones que teníamos con Joel, y que Joel permanentemente me decía, ¿y por qué? Yo he hecho todo bien, ¿por qué me pasa esto? Yo no tengo respuesta para eso. Y suponer que Dios está detrás de la muerte es no entender nada. Por eso que me molesta cuando la gente suele decir, se murió, es la voluntad de Dios. No, falso, no es la voluntad de Dios que se muera nadie. La muerte no tiene nada que ver con Dios. La muerte es un extraño a la creación de Dios. Dios es vida, no es muerte. Yo le dije a mi hermano varias veces en esas semanas, cuando nos despedíamos y conversábamos mediante una tabla que tenía letras, donde él iba poniendo las letras y formando palabras, y de alguna manera podíamos comunicarnos. Hicimos un pacto de reunirnos bajo el árbol de la vida después de la resurrección e ir juntos a preguntar cosas que no entendemos, que difícilmente entenderemos acá. Deja de mirar la muerte y empieza a mirar la resurrección. Empieza a mirar a Jesucristo, que es la resurrección. El muerto ya está muerto, pero Jesús sigue vivo. Y en su resurrección podemos gozarnos
porque nuestra fe no es vana, porque Jesús resucitó y su resurrección es nuestra esperanza. Habiendo dicho esto, versículo 29, fue y llamó a María, su hermana, y Marta, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando le oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. La presencia del sepulcro significa que era familia de muchos recursos, de mucho dinero, porque normalmente la gente era llevada a la Gehenna, que fue mal traducido por Jerónimo como infierno. Es absurdo. La Gehenna era un valle que estaba permanentemente con fuego, porque allí se quemaba la basura. Y al costado de ese lugar también se cremaban los muertos. Y los sepulcros solamente lo tenían gente con muchos recursos que mandaba a horadar rocas para poner sus muertos, la mayoría de ellos embalsamados. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies y diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Tal como lo dijo Marta. Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Al ver llorar a María y a los judíos que la habían acompañado, Jesús se turbó y se conmovió profundamente. ¿Dónde lo han puesto?, preguntó. Ven a verlo, Señor, le respondieron. Y Jesús lloró. Y la gente decía, miren cuánto lo quería, dijeron los judíos. Pero algunos comentaban, que le abrió los ojos al cielo, al ciego, ¿no podría haber impedido que Lázaro muriera? ¿Por qué lloró Jesús? Jesús se conmueve con nuestro dolor. Jesús lloró al ver el dolor y el sufrimiento de las personas que estaban acompañando a María. Siempre es así, siempre. No deberíamos nunca mostrar a un Dios indiferente a nuestro dolor. Dios siempre se conmueve con nuestro dolor. Jesús lloró. Uno de los textos más conmovedores de la Biblia, al entender la empatía que tiene Dios con nuestro dolor. La empatía que tiene Dios con nuestro sufrimiento. Allí donde estás, Dios entiende tu dolor, no está ajeno a tu dolor y llora contigo. Conmovido una vez más, Jesús se acercó al sepulcro. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. Quiten la piedra, ordenó Jesús. Esto merita un poco de explicación. Mandaban a preparar esos sepulcros que eran cuevas artificiales que hacían en las rocas. Si ustedes piensan, eso llevaba tiempo, así que significaba que la preparación de esas cuevas se hacían con mucho tiempo de anticipación. Y luego ponían unas piedras grandes, generalmente curvas, que las tallaban a mano, con cincel, y martillo y cincel, y luego la ponían en la puerta de la cueva, y los sellaban alrededor con cal y argamasa, de tal manera que los olores de la putrefacción de los muertos no salieran. Por eso que la reacción muy pragmática de Marta, que es la pragmática, es en ese sentido lógico. La hermana del difunto, es decir, la hermana de Lázaro, Marta, le dice a Jesús, pero Señor, ya debe oler mal, pues lleva 4 días. Y Jesús la reprende. No la reprende como son las reprensiones humanas, tan bruscas, toscas. Una reprensión de mucho cariño. Y Jesús le dice, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Le contestó Jesús. Entonces quitaron la piedra. Y Jesús, alzando la vista, dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. ¿En qué momento oró Jesús? No sabemos, pero oró.
y tenía la total certeza de lo que iba a ocurrir. Yo sabía que yo sí que siempre me escuchas, pero lo dije para la gente que está aquí presente, para que crean que tú me enviaste. Dicho esto, gritó con todas sus fuerzas: Lázaro, sal fuera. ¿Se imaginan el momento? La expectación, la mirada de incredulidad de la gente que no creía en Jesús, mirando y diciendo: este se volvió loco. ¿Cómo se le ocurre? Ya abrir el sepulcro, muchos lo deben haber considerado, igual que María, una locura. Y versículo 44, el muerto salió con vendas en las manos y en los pies, y el rostro cubierto con un sudario. Quítenle las vendas y dejen que se vaya, les dijo Jesús. De ahí no sabemos más de Lázaro. Lázaro, Marta y María desaparecen de la historia bíblica. No sabemos, hay leyendas sobre María, no sobre Lázaro y Marta. Una, porque no son los personajes centrales. Y Jesús realiza este milagro portentoso, la resurrección de Lázaro. ¿Qué es la resurrección de Lázaro? La resurrección de Lázaro es nuestra esperanza. Es la esperanza que algún día todos nosotros podremos encontrarnos cara a cara con el Señor y podremos hablar cara a cara con Él. Mi esposa, que suelen gustarle los cementerios, siempre me ha dicho que para el momento de la resurrección, cuando Jesucristo venga, a ella le gustaría estar al lado de un cementerio. No por un gusto necrológico ni macabro, sino porque le encantaría ver a las personas que resucitan y poder reencontrarse con sus seres amados. A mí también, solo que no estoy muy seguro que me gustaría estar al lado de un cementerio. Jesús es la resurrección y la vida. La muerte es un sueño. La muerte no es eterna. La muerte no significa que las personas pasan de un estado físico a un estado etéreo, espiritual, de almas incorpóreas, tal como inventó la teología sesgada del medievo. Y que todavía algunas personas, por mala información y por mal uso de la escritura, siguen creyendo. La muerte es un sueño. Quienes hayan muerto va a ser como si recién se hubieran dormido y abrirán los ojos y no sentirán el lapsus de tiempo que haya pasado, aunque el tiempo que hayan pasado en el sepulcro hayan sido siglos. Dios tiene el poder de volver a la vida a todas las personas, hayan muerto en las condiciones en que hayan muerto. Nunca fue la idea de Jesús ni de Dios que nosotros guardáramos huesos, que eso es en el fondo tener un cementerio. En el mundo antiguo se cremaban los muertos. Fue después del siglo IV que empezaron a guardarse los muertos y a guardarse los huesos, cuando se inventaron la idea de los restos de mártires y cosas por el estilo, que no tiene mucho sentido. Por eso yo le he dicho a mi esposa que el día que muera, yo quiero que me cremen y tiren mis cenizas al mar, porque me encanta el mar. Ahora, la muerte es un sueño. No te aflijas por la muerte. Aflígete por la vida, por qué tipo de vida estás viviendo y por las decisiones que estás tomando en este momento. Porque las decisiones que tomas son decisiones de vida o de muerte. Si optas por Jesucristo y aceptas a Jesucristo, estás aceptando la resurrección y la vida. Y algún día te encontrarás junto con todos los redimidos en ese gran mar infinito de gente que estará recibiendo a Jesucristo, y estaremos todos felices de reencontrarnos. Yo quiero reencontrarme con mucha gente. Alguna vez en mi adolescencia empecé a escribir una lista de la gente con la cual quiero encontrarme. Después me di cuenta que era absurdo, porque voy a tener toda la eternidad para encontrarme con algunas personas con las cuales quisiera tener algunos diálogos. Diálogos que van a ser interesantísimos, con mentes extraordinarias, que va a ser fabuloso. La resurrección es la esperanza cúlmine del cristianismo. ¿Y qué garantiza la resurrección? La resurrección de Jesucristo.
Y Lázaro es solo un ejemplo de todos aquellos que van a experimentar la muerte y experimentarán la vida, la resurrección de Jesucristo. Así que, querido, querida, aférrate a la vida. No te aferres a la muerte. No te aferres a un cajón. Descansa en la seguridad que en el Señor no hay muerte, solo hay vida. Y quienes están hoy día, no están con nosotros, podremos gozarnos alguna vez al verlos de nuevo, porque solamente están, como dice Jesucristo, durmiendo. Una vez escuché una historia que siempre me ha llamado la atención y como yo quiero que me cremen, no es una historia para mí, pero para otras personas sí. Una mujer pidió que fuera el pastor a visitarla. Y cuando el pastor llegó a la casa, ella le dice: pastor, tengo una enfermedad terminal y me voy a morir. Y el pastor dice esas palabras de circunstancia que muchos dicen: hermana, tenga esperanza, el Señor hace milagros. Y dice: momentito, pastor, no me venga con estas historias. Yo sé que me voy a morir. Y no lo he llamado a usted para que me diga lo que yo sé. Lo he llamado a usted para decirle lo que quiero que haga el día en que yo me muera. ¿Y qué quiere, hermana? Bueno, quiero que pongan el cajón en la iglesia, que dejen abierta la cubierta para que las personas vean mi rostro, y sobre mi pecho ponga un tenedor. Y el pastor dice: ¿y esta mujer le pasa algo en su cabeza? Debe ser la enfermedad. Y la mujer, con una sonrisa: usted debe pensar que estoy loca, pero no, quiero que ponga un tenedor. Para que cuando la gente le pregunte por qué el tenedor, usted le va a contestar lo siguiente. ¿Se acuerda? Yo he sido soltera. Para mí la iglesia ha sido mi familia. Y una de las cosas que más me han gustado de nuestros encuentros en la iglesia son los momentos cuando nos juntábamos a comer. Cuando nos juntábamos a comer, porque ahí nos reíamos, ahí confraternizábamos y teníamos momentos tan lindos. Me encantan esos momentos. Pero ¿sabe cuál era mi momento preferido? Mi momento especial. Cuando retiran todo y venían a los hermanos que estaban ayudando y nos ponían un tenedor. ¿Por qué? Porque yo sabía que cuando ponían el tenedor venía lo mejor. Venía la torta, venía el postre. Yo quiero que usted ponga un tenedor para que le digas a la persona: lo mejor todavía no ha llegado. Lo mejor está por venir. El postre ya viene. Y ese tenedor va a ser mi símbolo. Cuando el pastor escuchó, se sonrió y entendió. Y cuando el pastor entendió, en el momento del funeral, hizo exactamente lo que ella le dijo, porque captó el mensaje. Lo mejor está por venir. Y la muerte solo es un paréntesis para lo mejor que está por venir, el encuentro con nuestro Señor. Que Dios les bendiga, que el Señor les acompañe, que su poder y su gracia estén con nosotros. Si te ha gustado la reflexión, no te olvides de suscribirte. Y no te olvides de invitar a otras personas para que compartan estos mensajes. Envíales un enlace para que la bendición no sea solo para ti, sino también para otras personas. Les ha hablado el pastor Miguel Ángel Núñez.